¿Cómo hacemos una implantación conjunta, como decía en el título, sin morir en el intento? Porque al final lo que no puedes hacer son 3 sistemas, porque eso es ingobernable. Lo suyo es hacer un único sistema que nos dé respuesta a las 3 normativas. Primero, ¿qué tendríamos que hacer? Definir un marco de gestión de riesgo unificado. Como hemos visto, las 3 normativas requieren un enfoque basado en riesgos y medidas de seguridad organizativas y técnicas. Lo hemos visto que es algo común en las 3. Evaluación de riesgos, analizar el riesgo, impacto, probabilidad y definir un plan de tratamiento de riesgos, un plan de adecuación, lo que queramos, pero tenemos que definir qué acciones vamos a llevar a cabo para fortalecer los sistemas y mitigar los riesgos que hemos identificado. Solución: implantar un SGSI, es decir, un sistema de gestión de seguridad de la información basado en 27001, puesto que sigue el ciclo PDCA: planificar, implantar, auditar y corregir, actuar, y así en cada vuelta del ciclo tenemos una mejor seguridad que sirva como base para el Esquema Nacional de Seguridad y para la NIS 2. De hecho, el Esquema Nacional de Seguridad en categoría media nos exige tener un sistema de gestión de seguridad de la información implantado. Y eso conlleva una política, eso conlleva una gestión de recursos humanos y de formación, eso conlleva unas auditorías internas, una mejora continua, una revisión por la dirección. Todo eso son actividades que conlleva tener un sistema de gestión de seguridad de la información. Con lo cual, la primera medida sería implantar ISO 27001, que va a servir de base. Acciones clave: hay nombrar un responsable de seguridad de la información, que va a ser el que mueva ese SGSI, el que lo supervise y el que realmente lo implante en la organización. Definir el alcance también de ese GSI considerando los requisitos de cada norma y crear una política de seguridad única alineada con las 3. No tendría sentido crear una política de seguridad para ISO 27001, otra para NS y otra para NIS 2. Lo suyo es que haya una alineada con las 3. Por otro lado, tendríamos que unificar la gestión de riesgos, puesto que las 3 requieren: solución, utilizar la metodología ISO 27001, Magritte u otras para cubrir todos los requisitos. Importante, ISO 27001 nos requiere 3 dimensiones de la seguridad: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esquema Nacional de Seguridad son 5 dimensiones, se añaden además autenticidad y trazabilidad. El análisis de riesgos que haga, si quiero que sirva para NS, tiene que cubrir las 5 dimensiones. Acciones clave, pues como siempre, identificar activos, amenazas, vulnerabilidades, implementar las medidas según la categoría del NS y los controles de ISO 27001 y indicar que con el Esquema Nacional de Seguridad existe un documento que es un perfil de cumplimiento específico para la NIS 2. Con lo cual, si van a ser las 3, tendríamos que implantar el NS con el perfil de cumplimiento específico para NIS 2. Lo siguiente ya sería implantar los controles de seguridad obligatorios que nos establecen las 3 normativas y con sus niveles de exigencia. ISO 27001 establece el marco general de controles. El NS detalla ya más los controles a aplicar, incluso con refuerzos adicionales. Y la NIS 2 exige unos requisitos mínimos para entidades esenciales y entidades importantes. Todo esto lo tenemos que considerar a la hora de implantar los controles. 4. Unificar la gestión de incidentes y la notificación. Tanto NS como NIS 2 nos exigen notificación de incidentes a los organismos oficiales. Solución: centralizar la gestión de incidentes en un único procedimiento que dé respuesta a todos los incidentes y que contemple las distintas notificaciones. Acciones clave: definir protocolos de respuesta comunes, notificar los incidentes y establecer un sistema de monitorización. Y la última, establecer un plan de auditoría único. Las 3 normas nos exigen auditorías periódicas, pero con frecuencias distintas. ¿Qué habría que hacer? Unificar esas auditorías para reducir costes y evitar duplicidades. Para ello, haríamos una auditoría interna anual, que es requerido tanto por 27001 como por NS, la auditoría externa bienal, que es obligatoria en nivel medio y alto del Esquema Nacional de Seguridad, y hay que tener en cuenta que la NIS 2 va a estar supervisada por las autoridades competentes, es decir, nos pueden pedir los informes de auditoría, incluso pueden ellos mandarte una auditoría externa para comprobar que se está cumpliendo la directiva. Claves en la certificación. Pues por un lado, formación
del personal adecuada. Necesitamos gente que opere ese sistema, con lo cual va a necesitar una formación en el sistema que va a operar. Es clave también la evaluación de riesgos detallada por activos, de tal forma que identifiquemos de forma pormenorizada las amenazas, vulnerabilidades y el nivel de riesgo. Tenemos que tener también un plan de tratamiento de riesgos correlacionado con la evaluación de riesgos. ¿Cómo estamos tratando esos riesgos con el plan? Medidas de seguridad y controles tienen que estar documentados e implantados, porque es un sistema de gestión. No es solo implantar controles técnicos y ya está. No es cogerte el anexo A de la ISO e implantar los controles, porque eso no es un sistema de gestión. No estás gestionando, estás implantando controles. Tiene que haber una documentación de cómo se están dando respuesta a esos controles. Y luego la auditoría interna tiene que ser robusta. No vale un documento de 5 páginas donde diga que todo ha salido bien. No, tiene que haber evidencias tanto de lo que se cumple como de lo que no se cumple. Es decir, una auditoría según marca la norma correspondiente. Nosotros, ¿qué tenemos en el Instituto Superior de Ciberseguridad? Pues tenemos cursos para que aprendas a implantar y gestionar tanto ISO 27001 como Esquema Nacional de Seguridad. Es posible bonificar los cursos y también tenemos facilidades de pago desde 47 € al mes para que puedas realizar de forma más cómoda esos cursos que te van a capacitar para operar los sistemas. Y ahora en la implantación tenemos dos cuestiones. ¿Lo implanto con recursos internos de la compañía o contrato una consultora externa? Bueno, pues si es con recursos internos, tienes las competencias y quieres hacerlo tú, tenemos una aplicación, como hemos visto antes, ISO Director, que es para implantar y gestionar Esquema Nacional de Seguridad, ISO 27001, NIS 2, etcétera. ¿Qué nos hace esta plataforma? Por un lado es totalmente intuitiva, este es el dashboard, el que veis aquí, que da acceso a las distintas secciones. Tenemos una evaluación de riesgos automatizada, en la cual una vez que metes el activo te carga automáticamente las amenazas y vulnerabilidades correspondientes a ese activo, te calcula cuál es el riesgo inherente, te propone también los controles que tienes que implantar y te calcula el riesgo residual, es decir, te hace una gestión completa del análisis de riesgos y está basado en ISO 27005. Tenemos también unas plantillas para todos los documentos, porque no hay cosa más difícil que enfrentar, escribir una política, un procedimiento, etcétera, con un folio en blanco. Tenemos ya unas plantillas de todos los documentos que van a requerir estas normativas. Tenemos también un sistema para gestionar la documentación, la versión del documento, tipo de documento, estado en el que se encuentra, bueno, todo lo necesario para que tengas la documentación, las políticas, procedimientos, instrucciones técnicas en un único lugar. Y luego tenemos un lugar donde se registran y almacenan los registros, que nos va a pedir el auditor cuando vayamos a la certificación. Vas a poder gestionar todos los registros desde ISO Directo de una forma sencilla y sobre todo rápida. Si alguno tiene dudas y demás, incluimos dentro de ISO Director la posibilidad de adquirir paquetes de bolsas de horas, donde os vamos a orientar en la implantación, resolver dudas y consultas, revisar documentos, en fin, toda la ayuda que podáis necesitar. Esto sería si decidís hacerlo con medios internos. Si decidís contratar consultores externos, pues obviamente nosotros llevamos 19 años realizando este tipo de trabajos, con unas peculiaridades. Nuestra consultoría es personalizada, es decir, hacemos un traje a medida del cliente. No adecuamos el cliente a la norma, sino la norma al cliente, para que tenga el menor impacto en su organización. Nosotros además no te damos plantillas para que tú rellenes cosas, te elaboramos toda la documentación. Hacemos consultorías, normalmente son 2 horas, 2 días a la semana, y con la información recogida en esas consultorías elaboramos la documentación. Te asesoramos también en todo momento en la implantación de las medidas y controles. Te hacemos también la auditoría interna y te acompañamos en la auditoría de certificación. Recuerda que tenemos Esquema Nacional de Seguridad categoría media, ISO 27001, ISO 27701, ISO 9001, confianza online, o sea, llevamos 20 años dedicándonos a esto. Mejor que nosotros para darte ese soporte y que la implantación sea rápida, ninguno. ¿Ventajas e inconvenientes de las dos? Pues por un lado, recursos internos, ventajas. Económicamente es más barato porque no tiene los gastos de un consultor externo y el conocimiento ya le tienes en la organización. Inconvenientes, por nuestra experiencia, te lleva más tiempo de implantación, porque al final no es lo mismo tener unos profesionales que saben lo que hay que hacer a
Tú, que a lo mejor es la primera vez que lo haces, te va a llevar más tiempo y vas a necesitar también personal formado que sepa implantar y operar estos sistemas. Si es consultoría externa, ventajas, pues tienes la profesionalidad y experiencia de ese consultor externo, la implantación va a ser mucho más rápida y el inconveniente es uno, que económicamente es más caro. Digo económicamente porque en cuestión de tiempo es más rápido, con lo cual, desde el punto de vista económico, sí es más caro, pero también depende de la prisa que tú tengas por implantar estas normas. Si no te corre prisa, puedes ir a unos recursos internos. Si te corre prisa, mi recomendación es que contrates una consultora externa porque te va a ayudar a agilizar esos plazos gracias a su experiencia. Importante, tenemos el Kit Consulting. Hasta el día 28 de febrero de este mes puedes solicitar el Kit Consulting para empresas de 10 a 249 empleados. Podremos hacer, gracias a los fondos del Kit Consulting, la implantación completa utilizando el bono de asesoramiento en ciberseguridad básico, más luego el bono de asesoramiento en ciberseguridad preparación para certificación. Utilizando este bono, implantaríamos en tu empresa ISO 27001 y Esquema Nacional de Seguridad, categoría media o alta.